Hola, hoy hablaremos del sangrado menstrual prolongado. El sangrado menstrual promedio dura entre 3 y 7 días. Sin embargo, cuando este se prolonga más de 15 días, se le conoce como metrorragia. Este no es un diagnóstico específico, sino un síntoma que puede deberse a diversas causas, desde desequilibrios hormonales hasta problemas más serios en el sistema reproductivo. Conocer estas causas es el primer paso para abordar el problema. ¿Te ha pasado que tu periodo se extiende más allá de lo normal y no sabes por qué? No estás sola. Exploraremos las causas y cuándo buscar ayuda médica. Comencemos hablando de las hormonas, que son moléculas químicas producidas por las glándulas endocrinas del cuerpo, que viajan a través del torrente sanguíneo para regular el desequilibrio en estrógeno y progesterona, que puede causar el sangrado menstrual prolongado. Imaginen un baile, donde el estrógeno y la progesterona deben estar en perfecta sincronía. Cuando una de estas hormonas está fuera de ritmo, el sangrado puede volverse irregular y prolongado. El síndrome de ovario poliquístico y la perimenopausia son ejemplos comunes de desequilibrio hormonal. Si notas cambios significativos en tu ciclo, consulta a tu médico. Adentrémonos en el útero, el órgano responsable de albergar un posible embarazo. Este órgano, con su estructura compleja y funciones vitales, es fundamental para la reproducción humana. Los miomas son crecimientos no cancerosos en la pared del útero, que pueden causar sangrado abundante y prolongado. Estos tumores benignos varían en tamaño y número, y aunque no son cancerosos, pueden afectar la calidad de vida de una mujer. Los pólipos son pequeños bultos en el revestimiento del útero, también capaces de causar sangrado irregular. Estos crecimientos pueden ser solitarios o múltiples, y aunque generalmente son benignos, es importante monitorearlos. La adenomiosis es una condición en la que el tejido que recubre el útero crece dentro de la pared muscular del útero. Esta condición puede causar dolor severo y sangrado abundante, afectando significativamente la vida diaria. Aunque estas condiciones pueden sonar alarmantes, muchas veces son benignas y tratables. Con el diagnóstico y tratamiento adecuados, muchas mujeres pueden llevar una vida normal y saludable. Consulten a su médico si experimentan sangrado menstrual prolongado. Es crucial buscar atención médica para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Hablemos de la coagulación, un proceso vital que permite que la sangre se solidifique y detenga el sangrado. Algunas mujeres nacen con trastornos de la coagulación, como la enfermedad de von Willebrand, que dificultan la formación de este tapón y pueden causar sangrado menstrual prolongado. Estos trastornos pueden ser hereditarios o desarrollarse a lo largo de la vida. Si experimentan síntomas como sangrado menstrual abundante o moretones con facilidad, consulten a su médico. Los anticonceptivos, como las pastillas anticonceptivas, los dispositivos intrauterinos o los implantes anticonceptivo, pueden tener efectos secundarios, incluyendo cambios en el ciclo menstrual. Estos métodos son muy efectivos para prevenir el embarazo, pero es importante estar consciente de los posibles efectos adversos que pueden surgir. Las pastillas anticonceptivas alteran el equilibrio hormonal natural del cuerpo para prevenir el embarazo, lo que puede causar sangrado irregular. Además, algunas mujeres pueden experimentar otros efectos secundarios como náuseas, dolores de cabeza o cambios de humor. Los dispositivos intrauterinos, como los DIU hormonales, pueden causar sangrado irregular o prolongado, especialmente durante los primeros meses después de la inserción. También pueden provocar calambres o molestias abdominales, que suelen disminuir con el tiempo. El implante anticonceptivo es un método anticonceptivo que consiste en un pequeño tubo de plástico flexible que se inserta debajo de la piel en la parte superior del brazo. Este dispositivo libera hormonas que impiden el embarazo durante un periodo de hasta 5 años. Las desventajas de los implantes anticonceptivos es que puede provocar alteraciones en el sangrado, dolor de cabeza, dolor en los pechos, aumento de vello, mareos, náuseas, cambios de humor, sequedad vaginal,
moretones e infecciones en el lugar de inserción. Cada mujer reacciona de manera diferente a los anticonceptivos. Lo que funciona bien para una persona puede no ser adecuado para otra, y es crucial encontrar el método que mejor se adapte a sus necesidades y estilo de vida. Si experimentan sangrado prolongado o cualquier otro efecto secundario que les preocupe, consulten a su médico. Un profesional de la salud puede ayudar a evaluar los síntomas y recomendar alternativas si es necesario. Exploren otras opciones si es necesario. Hay una variedad de métodos anticonceptivos disponibles y encontrar el adecuado puede marcar una gran diferencia en su bienestar general. Las infecciones pélvicas, como la enfermedad inflamatoria pélvica, son una causa común de sangrado menstrual prolongado. La enfermedad inflamatoria pélvica ocurre cuando una infección se propaga desde la vagina o el cuello uterino a los órganos reproductores superiores. Las infecciones de transmisión sexual, como la clamidia o la gonorrea, también pueden causar sangrado menstrual prolongado. Practiquen sexo seguro para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Consulten a su médico ante cualquier síntoma inusual. La tiroides, una pequeña glándula en el cuello, juega un papel crucial en la regulación del metabolismo. Un desequilibrio en la función tiroidea, ya sea por hipotiroidismo o hipertiroidismo, puede afectar nuestro ciclo menstrual. El hipotiroidismo puede causar periodos irregulares y sangrado menstrual prolongado. El hipertiroidismo puede causar periodos más cortos o más ligeros. Estén atentas a los síntomas de problemas tiroideos, como fatiga, cambios de peso y alteraciones del estado de ánimo. Consulten a su médico para evaluar la función tiroidea. El embarazo es una etapa de grandes cambios en el cuerpo de la mujer, y el sangrado vaginal puede ocurrir por diversas razones. Es importante entender que no todo sangrado es motivo de alarma, pero siempre debe ser evaluado por un profesional de la salud para asegurar el bienestar de la madre y el bebé. El sangrado leve al principio del embarazo, conocido como sangrado de implantación, puede ocurrir cuando el óvulo fecundado se implanta en el revestimiento del útero. Este tipo de sangrado suele ser ligero y de corta duración, y no representa un riesgo significativo. El sangrado abundante o prolongado durante el embarazo puede ser un signo de complicaciones, como un aborto espontáneo o un embarazo ectópico. Estas condiciones requieren atención médica inmediata para prevenir riesgos mayores y asegurar la salud de la madre. Un aborto espontáneo es la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. Puede ser una experiencia emocionalmente devastadora, y es crucial contar con apoyo médico y emocional durante este tiempo difícil. Busquen atención médica inmediata si se experimenta sangrado vaginal durante el embarazo. La intervención temprana puede marcar una gran diferencia en el manejo de cualquier complicación y en la protección de la salud, tanto de la madre como del bebé. Recuerda, el sangrado menstrual prolongado no es algo que debas ignorar. Es fundamental escuchar a tu cuerpo y buscar ayuda médica si experimentas cualquier cambio inusual en tu ciclo menstrual. Comprender las causas del sangrado menstrual prolongado te empodera para tomar decisiones informadas sobre tu salud. Si esta información te resultó útil, no olvides darle like al video, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte a nuestro canal Vida y Remedios Naturales. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos consejos sobre salud natural.